Vale, pues vamos a comenzar. Seguramente que nos conozcamos personalmente muchos de los que estáis conectados en este instante, pero para quien no, pues breve presentación por mi parte. Soy Marco Antonio Fernández, el director y fundador de Boutique de New School, que es un proyecto educativo que trata de hacer las cosas de manera diferente en el ámbito de la arquitectura y de la ingeniería, desde que nos pusimos en marcha formalmente, abriendo la puerta en enero de 2019, es decir, hace aproximadamente un año y medio, aunque ya lleve casi 20 años en el sector de la educación, intentando hacer pues, cosas diferentes. Agradecido de que estéis conectados. Bueno, la sesión de hoy he de deciros que es creo que un poco especial, o al menos para mí lo es, y por eso quería abrirla y hacer una breve presentación de partida. Creo que es una sesión en la que se va a hablar mucho de colaboración y probablemente sea una época en la que la colaboración es absolutamente imprescindible. Y se va a hablar mucho de colaboración y no por otro motivo que, como bien sabéis, hoy tenemos a dos personas que van a actuar como ponentes, como conferenciantes, como colaboradores, en este caso, para esta sesión y, por supuesto, abiertos a que les lancéis cualquier tipo de pregunta. Como hemos anunciado en la agenda, la sesión va a estar iniciada por Luis Muñoz. Y Luis Muñoz es el responsable ya desde hace bastante tiempo de todo lo que tiene que ver con la ayuda, la consultoría y la comercialización del entorno de Simple Cloud en el ámbito de la arquitectura y de la ingeniería. Y además de eso, que es algo que lleva haciendo ya desde hace mucho tiempo, el hecho de que esté hoy aquí no es casual, porque ya no solamente Boutique fue un proyecto que desarrolló conjuntamente con Sumus, es decir, con quien ha desarrollado la nube de Simple Cloud hace ya tiempo, pues Luis no solamente lleva la responsabilidad comercial de Simple Cloud para el sector de la arquitectura y la ingeniería, sino que esta sesión de hoy nos vale también para presentarle como el nuevo responsable de la formación a medida para empresas de boutique. Nosotros básicamente lo que intentamos es siempre impartir formación autorizada, sea de la compañía que sea, la más notable y relevante por mil motivos y sobre todo porque yo llevo personalmente vinculada con ella estos 20 años es Autodesk, pero Luis va a actuar de manera transversal para toda la formación oficial que impartamos a medida para cualquier compañía y, por lo tanto, su presencia en esta sesión de colaboración era interesante. Primero, para comentaros algo que creo que a día de hoy, cada día que pasa, se vuelve más imprescindible, al menos conocer que existe, que es todo el formato de trabajo en entornos virtualizados con una alta capacidad gráfica, que es lo que Boutique desarrolló para el entorno educativo ya hace 2 años, y nos lo va a comentar desde la perspectiva de los estudios de arquitectura, ingeniería y demás. Y posteriormente, cuando concluya Luis, pues lógicamente tomará la palabra a quien seguramente que estáis esperando hoy como protagonista principal, que no deja de ser Óscar, a quien yo creo que todos conocéis, y que tampoco es casual que esté aquí, porque yo me hubiera sentido legitimado, como no, para pedirle su colaboración para esta sesión, de otras cosas porque no creo que haya muchas personas que puedan hablar con propiedad y sobre todo después de haber tenido una experiencia real y verdadera en obras de la singularidad del aeropuerto de Ciudad de México, que aunque fuera una obra inconclusa, pues llegó lo suficientemente lejos como para poder contar muchas cosas que seguramente que hoy nos cuente. Y además sabéis que a día de hoy pues, tiene una enorme responsabilidad en la obra del Santiago Bernabéu. Pero el hecho de que pudiera, como os decía, legítimamente haberle pedido colaboración para este webinar no es casual, porque de la misma forma que hoy, de alguna forma, pues damos el pistoletazo de salida a Luis para liderar todo lo que es la formación a medida para empresas en boutique, también tengo el orgullo y, por qué no decir, el honor de compartir con Óscar también el barco de boutique, puesto que pasa a ser miembro del Consejo Educativo de la Escuela y también miembro del claustro de todos los programas de metodología BIM, puesto que su conocimiento seguro que nos hace mucho mejores de lo que espero que ya seamos a día de hoy. Como he comentado, pasamos el testigo a Luis en una presentación que va a realizar, breve, y posteriormente a Óscar. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos. Soy Luis Muñoz. He visto alguna cara conocida por ahí. O sea, que les saludo, no digo nombres, pero ya saben de quiénes estoy hablando. Vale, pues mira, Simple Cloud es una plataforma global que se basa en la nube.
¿Qué es lo que se puede hacer con Simple Cloud? En Simple Cloud lo que vamos a tener, un estudio que vamos a tener en la nube, nuestro estudio físico va a estar en la nube, con nuestras workstation virtuales de la potencia que queramos, vamos a tener nuestros proyectos, vamos a colaborar y trabajar con toda la gente que nosotros queramos, pero a lo largo de todo el mundo. Esto está ideado para los sectores de arquitectura, ingeniería, construcción y fabricación. Vale, en nuestro entorno, más bien diremos que es arquitectura, ingeniería y construcción. Vamos a ver, ¿en qué se basa Simple Cloud en pocas palabras? Pues mira, va a haber una capa de hardware, que son las estaciones de trabajo y almacenamiento, con copias de seguridad, etcétera, que vamos a tener. Es la infraestructura de hardware que está en la nube. Vamos a tener las capas de software, pues AutoCAD, Revit o iCosin, Allplan, Presto, CipeCAD, etcétera. Bueno, el 95% de vosotros estaréis utilizando seguramente Revit. Hay una capa de configuración con seguridad integrada que engloba todo y nos va a permitir utilizarlo con fluidez. Todo esto, más las herramientas que va a haber de trabajo para proyectos, de flujos de trabajo, etcétera. ¿Qué nos va a permitir Simple Cloud? Pues bueno, vamos a ver que Simple Cloud lo que va a hacer es expandir todo lo que es el estudio que tengamos de arquitectura o nuestra ingeniería, o si somos una constructora, lo va a llevar a la nube. O bien, simplemente queremos expandir parte del estudio porque necesitamos ampliar. Nos va a permitir también trabajar desde cualquier lugar. Y cuando hablamos de cualquier lugar, estamos hablando de cualquier lugar a nivel mundial. Si nosotros estamos trabajando desde, supongamos, Barcelona, nuestro estudio principal, pues puedo tener gente en Bilbao, en Madrid, en Granada, pero también puedo trabajar con gente que esté en París, con gente que esté en Londres, en Múnich, gente que esté en Dallas directamente, en Nueva York, en México. Vamos a poder trabajar y vamos a poder compartir. ¿Qué es lo que nos permite? Además, esto es muy importante. Nosotros desde aquí vamos a compartir nuestras máquinas, ¿vale? Y nuestros activos. ¿En qué se basa Simple Cloud la tecnología? La tecnología es muy importante porque se va a basar en IBM. Nosotros vamos a coger toda la infraestructura de IBM, todos los centros de datos de IBM a lo largo del mundo, que hay más de 40 centros de datos a lo largo del mundo, con una infraestructura cada centro de datos de millones de euros. Esto no lo podemos, ni a un nivel de empresa gorda lo puede tener. Vamos a tener la virtualización por VMware, las tarjetas gráficas NVIDIA, ¿vale? Muy importante, que son tarjetas gráficas especiales para compartir en la nube con toda la potencia gráfica que nos va a dar. Y una capa de valor. La capa de valor es Simple Cloud, que es lo que puede unir todo y nos va a dar esta facilidad para poder integrar todo y poder manejarlo con facilidad. Muy importante que hasta ahora todos hemos ido a hablar de los escritorios virtuales. ¿Quién no ha ido a hablar de escritorios virtuales? Y ahora, por desgracia, con esto de la pandemia, la cuarentena que hemos tenido, pues se ha ido a hacer teletrabajo, se hablaba mucho de hacer pues, escritorios virtuales compartir, abrir una VPN, que no son seguras, abrirla, pero que tiene estos escritorios virtuales normales que no tienen potencia gráfica. Lo que permite dar en Simple Cloud es la potencia gráfica, que es como tener una workstation de potencia en la nube. Beneficios de Simple Cloud. Va a haber un ahorro, dependiendo, que puede ser un ahorro muy significativo porque nos vamos a olvidar de invertir en hardware. Tener en cuenta que aquí todo va a ser pago por uso, entonces nosotros las máquinas no compramos una máquina y la tenemos fija, sino que podemos estar pagando por uso, tanto tiempo la estoy utilizando, tanto voy a pagar, con lo que hay ahorros muy significativos. Y otra parte que es muy importante es que yo voy a tener siempre el último hardware disponible. Es decir, nosotros cuando compramos una infraestructura física, me compro un PC, me compro un portátil, pues me lo compro en ese momento, pero a los 2 meses esto ha avanzado, a los 6 meses más. Y al año resulta que, bueno, pues este procesador, esta tarjeta gráfica, pues se me han quedado ya, funcionan, pero están más obsoletos, pero hay cosas más nuevas. Pues aquí el hardware en la nube siempre va a estar a la última. Vosotros nunca os enteraréis, pero siempre vais a tener el último hardware disponible. Vale, ¿qué nos permite? Una cosa que nos preguntan muchísimo es la seguridad. Pues mirad, la seguridad es completa. Todo el contenido es 100% seguro. Lo que se va a permitir depende del administrador, que la gente pueda descargar archivos, subir archivos, imprimir, conectarse a internet. O bien les cortamos todos los recursos y lo que tiene esa pantalla que va a ser como
de streaming, una pantalla como tener Netflix, donde yo puedo visualizar la película pero no me la puedo descargar. Pues es igual. Yo, por ejemplo, voy a poder manejar Revit, voy a poder manejar los proyectos, pero no puedo descargarme ni imprimir nada. Simplemente me enchufo, me conecto, trabajo y cuando ya terminan mis horas de trabajo, pues lo apago y toda la información ha quedado en la nube. Nos va a permitir también aumentar y disminuir recursos. Fijaros qué fácil es decir, oye, pues yo tengo a 20 personas trabajando, mañana viene un pico de trabajo, necesito 5 más, en 15 minutos, 5 minutos, en poquísimo tiempo, tengo a 5 invitados más, les asigno 5 máquinas, están trabajando y ya los tengo trabajando en el proyecto. Han terminado su parte a las 2 semanas, esas máquinas se dan de baja, los quito, a esos invitados les quito todos los accesos y sigo trabajando con mis 20 personas. Esto nos permite gestionar muy bien los recursos. Cuando necesito un pico, subo las máquinas y cuando lo bajo, quito las máquinas. Incluso nos permite también decir, para ciertas tareas, mis máquinas puedo aumentarlas de potencia. Puedo ponerlos más cores, más megas de RAM, más espacio en el disco duro y cuando acabe de utilizarlo, porque mi software me lo está pidiendo y el trabajo que estoy haciendo, puedo disminuir la potencia de esas máquinas. Voy a personalizar, puedo adaptar la forma de trabajo, crear flujos de trabajo. Otra cosa importante es que es compatible con la infraestructura física actual. No hay que tirarla. Si yo ya tengo invertido una infraestructura física, tengo mi servidor, tengo mis últimos PCs, pues lo que necesito es ampliar más puestos o simplemente porque estoy buscando talento y talento que estoy buscando pues fuera de mi lugar, fuera del sitio en donde estoy. Pues, por ejemplo, si estoy en Madrid, lo estoy buscando y tengo gente que está trabajando pues, a Coruña y otra gente en Londres y otra gente, pues simplemente les permito entrar al estudio, que trabajen y no tengo que estar invitándoles a que se vengan a trabajar a mi estructura física. Y nos va a permitir colaborar en tiempo real. Aquí lo más importante es multilingüaje, tiene varios idiomas, colaboración multisitio desde cualquier lugar. A los que utilicen a veces nos preguntan, ¿y si utilizo una tarjeta Wacom? Pues estas tarjetas Wacom, también las tabletas gráficas las admite el entorno híbrido, que es el que habíamos hablado antes. Es decir, tengo mi infraestructura física y la puedo ampliar a la nube y puedo colaborar de las dos formas. Se puede hacer en entorno Linux y en entorno Windows, puedo gestionar licencias, granjas de renders, etc. Ahora mismo nosotros lo que tenemos abierto son 3 centros de datos. Frankfurt, que es el central, que es ahora mismo en donde estamos nosotros accediendo. Frankfurt da servicio a lo que es toda EMEA, toda Europa. En Dallas, que da servicio a todo lo que es Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. Y Tokio, que da, pues, haceros un círculo más o menos alrededor de Tokio, a toda esa zona. Cuando nosotros simplemente alguien nos pide, pues oye, pues hay más negocios, suponeros ahora mismo en Chile, tal, esta parte, pues podemos abrir un centro de datos, porque abrir un centro de datos con IBM, nosotros trasladar todo es una semana. Nada más, en una semana está abierto y trabajar. De momento ahora nuestros clientes están en estos 3 puntos que os he dicho. Otra cosa muy importante es que yo puedo estar viajando. Yo tengo mi centro de datos en Frankfurt, tengo mis archivos en Frankfurt, pero yo me voy a Estados Unidos, me voy a Chicago y simplemente cuando estoy en Chicago me conecto al centro de datos de Dallas. Y desde Dallas estoy trabajando sin latencia, una latencia que no se nota, mínima, y estoy trabajando como si estuviese en Europa. Vale, veis ahí simplemente que os está diciendo cómo se puede aumentar la rentabilidad, vale, que vamos a poder controlar en tiempo real lo que hace mi equipo de contratistas. Vale, si yo tengo agentes colaboradores, tanto empleados como gente externa, voy a poder saber cuántas horas están trabajando en mi plataforma. Bueno, lo que decimos ahora mismo, que se puede colaborar en proyectos en múltiples oficinas. ¿Y qué podemos hacer más? Mirad, los agentes que colaboran en el proyecto, sean internos o externos, van a poder trabajar desde casa o desde cualquier lugar, con máquinas estándar o clientes ligeros. ¿Qué es esto, máquinas estándar o clientes ligeros? Yo puedo utilizar como herramienta de trabajo un PC obsoleto, que ya, por ejemplo, Revit no me corre. Puedo utilizar un Mac, puedo utilizar un tablet. Yo muchas demos que hago a clientes las hago en mi iPad. Y yo hago en mi iPad y manejo Revit desde mi iPad, con toda la potencia de una workstation. Vale, o sea, cualquier terminal lo voy a poder utilizar, aunque sea obsoleto. Los administradores van a poder configurar los estudios, ¿vale? Y asignar tareas o proyectos específicos. Incluso se van a poder hacer limitaciones del número de horas. Pues, por ejemplo, yo tengo en mi estudio, asigno un perfil de máquina y un tiempo, pues de, mira, esta gente va a trabajar de 9 a 3 y hay otra gente que me va a trabajar
de 3 a 8 de la tarde. Entonces, pues puedo asignar que puedan entrar de 9 a 3, pero a partir de las 3 ya no pueden entrar, entra otra persona. Es muy fácil porque todo esto es a lo largo del mundo, son 24 horas por 7 días que lo voy a poder controlar de una manera fácil. Dos soluciones que os digo que he hablado antes, que son para ajustarse. 100% opción en la nube, donde yo mediante, fijaros ahí que lo veis, pone streaming, donde yo voy a poder colaborar, voy a poder utilizar mi workstation desde mi terminal, cualquier tipo de terminal, y tengo los proyectos, los archivos y el software en la nube y puedo trabajar desde cualquier sitio. O bien una nube híbrida, es decir, nosotros tenemos nuestro servidor, donde están los archivos, están los proyectos, suponemos en este caso está el archivo de Revit central, está también en este servidor, y yo tengo parte, porque amplío la red, tengo parte en la nube. Bueno, pues esta parte que yo tengo en la nube, puedo tener, mediante conectado por un IPsec túnel, un túnel muy seguro, pues por ejemplo puedo coger las licencias de Revit, es decir, me conecto al servidor de licencias de red, aunque esto ya ha cambiado porque Autodesk ya sabéis que cambia las licencias de red por licencias de usuario y contraseña nominativas, pero yo puedo coger una, la utilizo y cuando cierro Revit se devuelve. Muy importante, las licencias aquí de software tienen que ser todas legales. Aquí no se pueden utilizar licencias ilegales porque el usuario no instala el software. El software viene instalado, es un drag and drop. Simplemente cuando arranco, por ejemplo, Revit, me va a pedir el usuario y la contraseña. Validará contra el servidor de Autodesk y si yo tengo mi suscripción comprada, pues podré entrar y seguir trabajando. Podremos crear también, que está desarrollado sobre todo en media, el flujo de trabajo donde podré asignar tareas y podrán pasar de una tarea a otra y archivos según van completando los requisitos que yo ponga. Una breve reseña de la plataforma y ya termino. Y dejo a Óscar aquí y que le veáis, que estaréis deseando. Es muy fácil entrar. Simplemente lo que voy a hacer es entrar con usuario y contraseña. Creo mi estudio personalizado que se crea en menos de una hora, se crea solo la primera vez, nunca más se vuelve a crear, ya lo tengo creado para toda la vida y creo un perfil de máquinas. Y un perfil de máquinas, como vemos ahí, yo tengo software disponible, es simplemente pinchar y arrastrar el software que queremos. Cualquier software de Adobe, de Autodesk, de Office, cualquiera. Pinchar y arrastrar y así. Cuando yo quiera cambiar de versión, por ejemplo, pues estoy utilizando Revit 2018 y quiero poner el Revit 2021. Bueno, pues simplemente es pinchar el Revit 2018 que tengo en mi máquina, arrastrarlo a la derecha o eliminarlo y arrastrar el de Revit 2021. Cuando vuelva a arrancar la máquina, ya está Revit 2021 funcionando. Fijaros el ahorro de tiempo para la gente de informática de tener que ir máquina por máquina instalando el software. Una vez que yo he hecho esto, tengo lo que es un perfil de máquina que asignaré a un usuario y a un proyecto, escojo el almacenamiento que necesite. Oye, necesito 1 teragiga, 500 gigas, 10, el almacenamiento que quiera. Luego creo mi proyecto. Digo, pues voy a crear el proyecto y es el proyecto Aeropuerto de México. Ya que va a hablar Óscar aquí, pues digo Aeropuerto de México. Creo el Aeropuerto de México y lo tengo creado. Y he creado el Aeropuerto de México poniéndole también lo que es el almacenamiento. Y luego invito a colaboradores o empleados. Simplemente les va a llegar un email, los invito, le va a dar un email donde se registran y si yo les he dado acceso, les he asignado un proyecto y un perfil de máquina, van a poder entrar a trabajar directamente. Y para trabajar, lo vamos a ver, va a ser muy fácil. Bueno, esto es que puedo diseñar mi propia granja de renders y para conectar, vuelvo a entrar con mi usuario y contraseña en Simple LCM, me conecto a la estación de trabajo simplemente dando a lo que va a ser que vemos mis estaciones de trabajo que tengo asignadas dando un enchufito. Bueno, ahí no se ve, o dando a la estación de trabajo y se conecta. Y conecta en la nube y ya puedo empezar a trabajar directamente, en este caso, por ejemplo, empezar a trabajar en Revit y en mi proyecto. Para terminar, Boutique Corporate, tenemos varias formas de Simple Cloud. Simple ACM es la que yo estoy llevando en Simple. Simple Education es otra que está dedicada a todo lo que es universidad y centros de formación. Y es una solución que se desarrolló por Simple Cloud con toda la colaboración de Boutique. Vale, fue un proyecto aprobado en 2018 por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Todo el personal de Boutique tiene muchísima experiencia, tanto a nivel de enseñanza como a nivel profesional, que es muy importante. Y bueno, durante el año ha estado en campañas tales como en Ferrovial, en Adpisian, en el grupo profesional, en Arpada, Eurin Ingenieros, etc.
Vale, y ahora mismo se encuentra inmerso en la primera licitación de formación BIM de Renfe. Simple Education nos va a permitir formar a empresas sin necesidad de tener que utilizar los ordenadores de la empresa. Lo van a poder trabajar y dar la formación desde casa, desde la empresa, directamente, y se van a conectar con lo que es Boutique Corporation, el centro de enseñanza, un centro de formación autorizado de Autodesk. Simplemente termino diciendo también que Boutique lo que está enfocado es a lo que es un entorno de aprendizaje distinto a lo que es estudiar. En torno al aprendizaje es adoptar lo que estamos aprendiendo como si fuese un aprendiz, adoptar para poder trabajar profesionalmente con él, no solamente estudiarlo. Y bueno, ya termino diciendo que bueno, ahí tenéis Luis Muñoz y responsable de Boutique Corporate, corporate@boutique.es. Voy a dar ya el paso a lo que es mi compañero. Bueno, primero agradecer a Boutique, a Marco, lo que es que me haya invitado. Claro, yo pensaba que iba a venir aquí a hablar con unos amigos un rato, a hacer una charla anti-BIM y resulta que tienen más poder de convocatoria que nadie y claro, así no se puede. Ahora me voy a tener que poner más serio. Y bueno, me parece súper interesante lo que habéis oído y quería seguir un poco la línea. Bueno, me presento un poco, por si alguien no me conoce. Bueno, soy doctor arquitecto, trabajo en FCC Construcción. Ahora mismo estoy trabajando como coordinador de diseño del proyecto y obra de la reforma del Santiago Bernabéu. Bueno, me gusta poner en los sitios que voy colaborando y, por ejemplo, también en la Building Smart colaboro. Sobre todo en la última guía que hay de gestión de la información de la ISO 19650, que va un poco también de lo que voy a hablar. Doy clases también en el EAE Business School. Y bueno, uno de los últimos proyectos con el que terminaré hablando un poquito al final en esta charla será del proyecto CONSAP de Intersenta Mintools. Y cuando me planteaba de qué hablar esta tarde, así entre amigos, pues quería hacer una charla bastante, y sobre todo por opinión expresa y petición expresa de mi compañero Fernando Iglesias, que a lo mejor estaba por ahí, de que fuese una charla bastante anti-BIM, ¿no? Como no nos oye nadie aquí, pues nada, vamos a hacer una charla anti-BIM. Por tanto, si alguien por casualidad quería oírme hablar de la obra del aeropuerto, del estadio, pues nada, lo siento mucho, pero no voy a hablar de ninguna de esas obras, no voy a hacer un Hollywood BIM, sino voy a intentar hablar con diapositivas un poco rollo de lo que estamos reflexionando continuamente el equipo de diseño, de obra, de lo que se está convirtiendo BIM, de la responsabilidad que tenemos y que yo creo que lo principal de todo es que actualmente hemos vendido muchísimo BIM que nos hemos creído que realmente somos capaces de todo. Y esto está trayendo muchos problemas y puede ser muchísimo peor. Por tanto, ¿qué quiero? Hacer algo anti-BIM y preocuparnos o intentar hablar, muchísimos de los que estáis ahí seguro que sabéis muchísimo más de cualquiera de los temas que voy a soltar simplemente para que luego preguntéis o más bien opinéis sobre lo que voy a hablar, porque seguramente mucha gente de la que lleva unos cuantos años en esto se está dando cuenta de dónde estamos. Bueno, esta diapositiva es una diapositiva, bueno, sabéis de qué es. Esto era una manera que tuvimos de saber qué cambiaba en cada una de las versiones en el aeropuerto. Y diréis, pues, y además, ¿por qué? Porque en el Power BI es más bonito, tal, no, porque era absolutamente imposible manejar esto con planos. Así como haciendo historia, cuando llegué a México, que venía de la docencia y yo era especialista en estructuras, bueno, pues yo era el responsable de la parte de la estructura espacial. Claro, estamos hablando de la estructura espacial más grande que se iba a hacer en el momento, segundo aeropuerto del mundo, etcétera, y me encontré con que los planos de estructuras de la espacial más grande hecha en la historia eran 10 planos y 3 hojas Excel. Eso ya te descuadra un poquito. Lo primero que piensas, evidentemente, es que los de Arup, que son los proyectistas junto con Foster de la estructura, eran un poco vagos y no habían hecho planos. Pero luego te das cuenta que no. Luego, evidentemente, tuve el gusto de trabajar con Sa Costura de Arup de Nueva York, que hizo el proyecto. Incluso terminamos haciendo un artículo, una ponencia común para UBIM el año pasado, y te das cuenta que no, que al revés, eran muy listos y que era la única manera de haber hecho esto.
Aquí, como veis, son tablas de situaciones de diferentes revisiones simplemente de paneles diferentes. Lo mismo utilizábamos para barras, porque absolutamente todas las barras del aeropuerto eran diferentes. Hablábamos de 300.000 barras, 100.000 paneles de vidrio, etcétera, etcétera. ¿A dónde voy? Y como comienzo de un relato me gustaría ir pasando poco a poco, no aburrir demasiado, y es que estamos manejando muchas bases de datos para definir el proyecto. Creamos o no, evidentemente, este proyecto es especialmente diferente, porque todo se basaba en una creación paramétrica, esto es de Arup, de una generación paramétrica de absolutamente todo el proyecto, en la que todas las actualizaciones que se creaban eran en listas que utilizamos con SQL, y la generación del proyecto, cuando te explicaban cómo se había hecho, era y esto fue hace años ya, una colaboración en la nube, una colaboración digital de proyecto, de estructura, coordinada con arquitectura, con una base alucinante. Por tanto, te das cuenta de pronto en lo que me había metido, en lo que se había metido mucha gente, porque evidentemente yo era una pequeña parte de un equipo gigantesco y evidentemente no era consciente de lo que puede ser BIM, lo que puede ser los modelos digitales y en qué nos estamos enfrentando. Esta es una diapositiva que hice hace un montón, hace 6 años, para Valladolid. Lo que hablaba era, cuando estaba en el mundo universitario, de cómo iba a ser el proceso de transformación digital en la construcción. Y yo decía, cuando hablábamos, estábamos por aquí, ¿no?, en lo que era la construcción virtual. Pero vamos, yo lo decía como que esto era una pasada en las diferentes etapas de lo que era el proyecto, y cómo pensaba en ese momento, por todo lo que leía, por lo que veía de la gente que sabía más que yo, de cómo se iban a ir incorporando todas las tecnologías disruptivas. Entonces, por supuesto, terminábamos en la robótica para construcción, y esto lo habréis visto de muchos, y ya hay mucho de esto incorporado. Nosotros ya estamos trabajando en las obras NFC de construcción, ya se utilizan drones, ya se utiliza realidad virtual, ya se utiliza materiales inteligentes, Internet de las cosas, o sea, todo se va haciendo, pero realmente donde creo que ahora mismo estamos es aquí, en el Big Data y en la analítica. Ahora mismo el grave problema, o lo que tenemos que intentar hacer todos, es manejar esa cantidad de datos que estamos generando sin ningún control. Y a mí, aunque no lo pensaba, yo pensaba que esta sería de las que menos me entusiasmaría, resulta que ahora es en la que trabajo principalmente y en la que más me entusiasma, y creo que donde está la clave de que esto empiece a funcionar y no la liemos, que es como creo que puede ocurrir. Y sobre todo quiero enfocarlo a la obra, que es en lo que estoy en estos últimos años y lo que la verdad es que te entusiasma, porque al mismo tiempo que trabajas en modelos virtuales ves cómo se construyen las cosas, y eso evidentemente es una pasada. Y nos creemos, evidentemente, que es todo coordinar, y la coordinación de disciplinas es básica. La información de las disciplinas. Bueno, ahora mismo BIM tiene una responsabilidad muy grande, porque tanto gente BIM como no BIM, como la gente que se lo cree pero no se atreve, todo el mundo piensa que esto que veis en la pantalla es real y que va a ser así obligatoriamente. Y si está en un modelo es porque es así. No digo nada de estructuras existentes. Todo va a ser. No hay oportunidad de error. Aquí en esto lo utilizábamos no solo para las interferencias entre disciplinas, sino para ver cómo iba a ser todas las estructuras temporales tan importantes en obra. Y evidentemente, cómo iba a hacer ese proceso constructivo. O sea, ahora ya no te fijas en el proceso. Si no hay un modelo en el que lo puedas hacer y se pueda construir, todo depende de que este modelo esté bien y lo podamos realizar. Una responsabilidad que ahora cae en manos totalmente del modelo, porque hemos sido nosotros los que hemos vendido que modelando las cosas es imposible que haya errores, que ocurran cosas en los hormigonados por la noche o cuando vienen las grúas a montarlo. Si está en la pantalla y está totalmente modelado, ¿cómo va a haber algún problema? Incluso esto que era un panel que utilizaba para la formación de cómo se colocaba en obra, incluso para la gente política, de cómo uno de los elementos del aeropuerto, se utilizaba los modelos BIM. Así iba a ser y no podía haber ningún problema, porque estaba modelado en BIM, por supuesto. Ojo, luego ya llega el trabajo interno que tenemos. Todas, bueno, esto muchos los conoceréis, de Navis, simplemente voy a hablar del concepto. Ahora mismo todos sabemos lo que hay detrás. Un clash detection, evidentemente, pues es
decenas de detecciones, de conflictos, de problemas entre disciplinas, que además suele hacer muy poca gente, pero eso sí, el resto de los equipos de diseño lo que hace es saber que se está haciendo con el modelo, por tanto no puede haber ningún problema. Y ya evidentemente vamos a discutir las cosas con los modelos. Estas matrices y este trabajo es realmente clave. Ahora mismo muchos utilizaréis también Vincolab, uno de los más interesantes, con VCFs, para utilizar en colaborar con... Puedes detectar interferencias pues, con IFC, con modelos de Revit, de Tecla, de todo. Y aquí existe un trabajo de gestión de información brutal que puede paralizar obras. Vamos, en realidad no somos conscientes de la responsabilidad que tiene todo esto. ¿Y cuántos modelos tengo? Claro, el problema es que hemos vendido demasiadas veces que todos hacen un modelo, se coloca en un sitio y todo el mundo tiene el último actualizado. Y evidentemente no. Y sobre todo, bueno, ya sé que estoy hablando un poco para obras muy grandes, pero no. Cualquier tipo de situaciones, al final, tenemos un web con muchas páginas, muchos anejos, en la que decimos cómo se trabaja, cómo se dividen, pero al final siempre tenemos muchos modelos, porque además no valen todos los modelos para todo. Y es que es lógico, tenemos modelos generales, modelos de trabajo, modelos federados, modelos congelados, todo está muy bien definido, pero estamos dividiendo la información y colocándola en diferentes sitios que además utiliza gente en diferentes situaciones, con diferentes intereses, y este trabajo de diseño lo lleva equipos que normalmente son bastante pequeños y tienen una complejidad y unos procesos a los que no se les presta demasiada atención. Eso sí, tiene que funcionar ese modelo congelado de los jueves, tiene que estar absolutamente todo de todas las disciplinas, con los de instalaciones por medio que tienen 7 o 8 modelos ellos solos. Y claro, ¿qué software? Porque encima los de BIM necesitan mucho software que vale mucho dinero. Y además presentábamos flujos de trabajo en los que cuanto más iconos haya, mucho mejor. Aquí tenéis de todo, todo lo que se utiliza en cualquiera de las obras que tiene FCC o cualquiera de vosotros seguro con una capacidad un poco alta, utiliza todo este software. Desde visualización, trabajo, por supuesto que seguimos utilizando también el CAD para muchísimas cosas, tenemos de mediciones, tenemos un modelador, Revit, Archicad, estamos utilizando mucho. Este, por ejemplo, era el flujo de trabajo que tenía única y exclusivamente yo para una parte de la estructura en la que partíamos de modelos que venían de bases de datos de SQL, que se habían exportado desde modelador de Rhino, de un modelador paramétrico, y eso se trasladaba directamente a modelos de tecla, se hacía control estructural de montaje, el análisis con robot, se hacían planos de taller directamente en máquinas de corte con HGG, se hacía un control de obra con software de Trimble para nube de puntos, hacíamos una supervisión con IFCs y además conectábamos el 4D y el 5D con Primavera y con Syncro y, por supuesto, el gestor documental que se hacía con Aconex. Todo esto lo hemos enseñado de maravilla pensando que es sencillo, que es fácil y luego la responsabilidad la teníamos muy poquitos y era clave para el trabajo de muchísima gente, de mucho dinero y de obras muy importantes. Y además se nos requiere mucho más. ¿Cuántas obras habréis participado en la que el diseño no viene definido absolutamente nada y ahora tenemos un lot 400 o como quieran llamarlo cada uno y tenemos que definir lot 400 como mínimo con todas las tuercas, uniones, placas, ensamblajes de todo tipo, estas que son de los estándares del aeropuerto, teníamos hasta resistencia, esfuerzo y mucho más que íbamos incorporando, porque absolutamente todo lo que teníamos que solucionar para la obra era un parámetro. Mucha gente a lo mejor no sabe lo que no son parámetros, eso sí. Todo el mundo sabe que hay que decir que tiene que estar en un parámetro. Esta tabla, que era la que había en el aeropuerto, eran 130 y tantos o así, que ya estaban definidos, que está muy bien, está perfecto. Ojalá tuviésemos definidos los parámetros siempre y dónde situarlos y todo. Teníamos muchísimos más. Solo en lo que el equipo que programaba tenía que generar para poder
definir las cuantificaciones, eran muchísimo más parámetros y todo estaba en los modelos BIM, en los cientos de modelos BIM que había. Bueno, y por supuesto, entre ellos esos parámetros luego se supervisaban y hay supervisores específicos de modelos BIM. Además, como si fuese otra historia, como si fuese otra cosa, como si no fuese el diseño o la obra. Hay un mundo paralelo BIM, pero que controla absolutamente todo el acero de la obra, por ejemplo. Evidentemente, todo se puede solucionar con BIM, lo hemos vendido así. Ahora ya en el aeropuerto también teníamos a gente buenísima en la que generaba plugins personalizados. Hoy en día hay muchísima gente que lo realiza o para empresas, hace plugins específicos. Incluso aquí se utilizaba para generar planos 2D necesarios de placas increíblemente complejas con coordenadas exactas para que se pudiesen replantear. Todo es posible con la responsabilidad de todos estas coordenadas de tantos elementos que estuviesen absolutamente perfectas. En el fondo no me está quedando, yo creo, tan anti-BIM, ¿no? La charla. No sé cómo enfocarlo. Voy a abrir los micrófonos para que alguien me lo diga. No sé cómo enfocarlo, pero yo quería hacer una cosa anti-BIM de verdad. El análisis estructural, yo me acuerdo que cuando estábamos en la obra en el Aeropuerto de México, teníamos los modelos y era bastante sencillo. Yo era el primero que vendía que, claro, si tenemos los modelos, vamos a utilizarlo para el análisis, no los tengo que volver a modelar. Bueno, al final pues me tocaba analizar qué pasaba con esos módulos, qué pasaban con los ensambles, con las deformaciones cuando se colocaban en obra, o todo el análisis que se hace directamente en los modelos tiene que pasar con un plugin o con un IFC a modelos para que la gente lo vea al segundo. Y tiene que estar en el modelo, se analiza y se construye. No damos espacio de tiempo para lo que ocurría antes, que se reflexionase sobre un plano, el proceso y luego se construyese. Y encima seguimos teniendo que hacer esos planos 2D de toda manera, porque al final en todos los gestores documentales aprobamos con esos 2D y tienen que estar igual de bien que cuando eran totalmente necesarios porque se utilizaba. Ahora mismo estos eran los que teníamos que hacer obligatoriamente para el aeropuerto. Sin embargo, luego se fabricaba directamente con bases de datos a la máquina de cortar tubos que tenían en otra ciudad y que luego traían los camiones ya perfectamente codificados y se ensamblaban perfectamente en el solar del aeropuerto. Evidentemente la planificación que siempre se ha hecho con una hoja Excel, o la mayor parte, ahora, pero es que es así como es bastante necesario, ya empezamos a vincularlo con los modelos. Si la obra está mal planificada y se empiezan a entorpecer cosas siempre, por supuesto es culpa del BIM, o que lo ha modelado y ahora lo vemos. Otra grandísima responsabilidad que cuando ya se incorpore totalmente tendremos la gente del equipo BIM. Por supuesto con dispositivos y todo el mundo tiene que ver el último modelo actualizado. Con el escáner 3D, pues yo creo que es de los elementos que más ha evolucionado, que más interesan, que creo que más ahorra tiempo en la obra. Esto era sobre todo lo que utilizábamos con este escaneo en la obra para comprobar lo que estaba hecho, pero para ver cómo se había deformado, a ver si se cumplía lo que estaba previsto en los modelos de deformación que teníamos. A veces se cumplía, a veces no. Si no se cumplía era posiblemente porque el modelo estaba mal y luego lo teníamos que solucionar, pero es que es así ahora mismo con todo. Toda obra con algo existente se debe escanear. Por supuesto que habrá un software que verifique que todo esto está bien, que no haya tolerancias por encima de lo que se esperarían si no se hace así y que luego parece que se modela solo. Bueno, pues no, las cosas no se modelan solo. Evidentemente hay software que ayuda muchísimo, pero es que las fuentes que hay ahora mismo, sobre todo de lo que es construcción existente, realmente son falsas. Hay muchas de mucho tipo que utiliza diversa gente, la gente del facility, la gente que lo tiene para establecer la formación, los usos que quieran en ese edificio y no es la misma información y no tiene por qué ser real. ¿Qué hacemos normalmente? Pues tenemos muchos CAD, muchas compañías implicadas, cada uno lo ha utilizado toda su vida para una cosa
está incompleta, desactualizada, evidentemente, siempre lo ha estado así, pero ahora tenemos que saber dónde está todo. Tenemos que hacer trabajo de campo, como se hacía antes, de topografía, y luego tenemos que ser capaces de reunir todo eso en un modelo muy rápidamente, colaborando con todos los de campo, y si no estaba donde nos decían los planos, ¿qué pasa? Pues evidentemente es problema del BIM. En el modelo está muy bien dibujado. ¿Cómo puede ser que no esté esa línea de alta tensión o esa galería donde aparece en el modelo? Pues no, señores, no estaban, como pasaba antes. Lo único que ahora tenemos mecanismos, tenemos la oportunidad de poder meterte con un escáner por una galería, poder escanear absolutamente todo lo que está y detectar los problemas. Ahora nos atrevemos a poner grúas entre galerías, que casi es de cirujanos, porque como tenemos un modelo, ya podemos poner pilotes a 10 centímetros de galería. Somos capaces, y esta responsabilidad nos la hemos cargado nosotros solitos porque somos capaces de hacer todo. Y si no, los procesos iterativos en las obras, los as-built, ahora todo el mundo quiere que esté todo lo real. Cuando coges planos antiguos que se han construido y están perfectos, ya sabemos, ya damos por sabido que ese proyecto as-built es falso. Todos lo sabíamos. Buah, a saber cómo se habrá construido. Ahora no. Ahora tenemos que exactamente establecer dónde están todos los anclajes y además los dibujamos con milímetros. Entonces, por supuesto que hay que hacer un modelo de diseño. Si no funcionan esos anclajes se cambian. Además ya los podemos ver en todo en planta en 3D. Podemos verlo así y entonces ya sabemos que es perfecto. Si está modelado ese pilote, podemos meter un anclaje entre medias que no pasa absolutamente por nada porque somos capaces de poner todo lo que queramos, grúas y todo, porque sabemos dónde está todo. Y por supuesto todo replanteamos a partir del modelo. Modelo BIM es la clave absolutamente porque si no, no se puede hacer nada. Bueno, pues todo eso es falso. Evidentemente es falso. Y además esa información está muy mal gestionada. Esto lo paso por encima, ya sé que estas son especialmente feas, como todas las de la presentación que he realizado hasta ahora. Me falta la del gato de Belio que salga luego, pero la ISO 19650 lo que precisamente establece es esto, lo que no estamos acostumbrados a hacer. Creemos que son documentos en los que el BIM Manager se tira a hacer Words increíblemente grandes, en los que va a servir para hacer un BIM, que será un modelo de información de proyecto, pero a nadie le importa demasiado. Esta que a mí me gusta mucho, que sería cómo es el desarrollo desde lo que pide el cliente. Ojo, que el cliente va a pedir, por supuesto, un EIR, por supuesto, la licitación lo tiene todo súper claro, todo el alcance de los trabajos, etcétera. Como el contratista, en este caso yo, tengo mi modelo de proyecto en el que lo voy desarrollando, luego lo voy construyendo, lo voy enriqueciendo. Ojo, que se entienda ese modelo como conjunto de modelos hasta que el facility en algún momento de las personas, para las empresas en las que trabajamos, va a tener una grandísima información perfectamente ordenada que además va a enriquecer el próximo proyecto de ese cliente. Bueno, pues esto y esta tabla que hice para la guía de la Building Smart del Spanish Chapter para la ISO 19650, a mí me gusta un montón. Sé que no se la habrá visto nadie, evidentemente. Pero esa organización, esos documentos, esos procesos que se deben de hacer desde el cliente, si a alguno le interesa, planteados según la ISO, sí que serían interesantes. Por ejemplo, ¿dónde tenemos la información actualizada? Uno de los graves problemas, y yo creo que he terminado enfocándome en gestión de la información, que es, yo creo que ya lo único que hago. Tenemos muchas plataformas y además es que tenemos un conjunto de entornos común de datos. O no, yo prefiero llamarlo que todo es un entorno común de datos con muchas plataformas. Trabajamos en una plataforma interna,
hacemos un intercambio semanal o quincenal o cada 3 días según el proyecto. Lo compartimos previo a la entrega, luego lo publicamos en un gestor documental, como puede ser ThemeProject, puede ser Aconex, pueden ser varios. Y ese control absoluto solo que tenemos de todas las nubes, que tenemos de todas las plataformas, evidentemente solo se nota cuando no funciona, cuando hay errores, cuando alguien no sabe dónde está su modelo. Por muchos procesos que estén pintados, al final el que falla es el que parece que la culpa es del BIM o es del ThemeProject o es de la Aconex o es del BIM 360. Al final la culpa evidentemente es de eso. Pero es que estamos ante una responsabilidad de gestión de la información muy importante que está sucediendo ahora y yo no era consciente en hace 4 o 5 años que esto iba a ser así, y la cantidad de información que estamos generando, estamos controlando y la responsabilidad que tiene. Desde todas las empresas, compartido por ejemplo en este caso con BIM 360, cuando la probamos y vamos a un gestor documental. Aquí por ejemplo podría ser un flujo de trabajo utilizando SharePoint, BIM 360, ThemeProject o Aconex, en el que cada uno tiene sus requisitos, hay un enlace de uno a otro, no está la misma información y tenemos que saber en cada momento cuál es la válida para cada persona. Esto se está generando en estos momentos. Ya utilizamos, bueno, BIM 360 yo creo que está especialmente ahora difundido por todo el mundo. En España yo creo que ha dado, vamos, se ha extendido por absolutamente. Yo en la promotora, en AELCA, que estuve trabajando antes de la obra de Bernabéu, estaban ya metidos muchísimos proyectistas para muchos proyectos. Me consta que ya casi todas las promotoras lo están utilizando. En algunos de nuestros proyectos ya tenemos más de 100 miembros o 20 empresas que trabajan en el mismo entorno común de datos. En este caso en el Docs o que en ThemeProject puedes tener 200 personas y 20 empresas trabajando sobre los mismos archivos y con flujos de aprobación perfectamente establecidos y que todos los gestores documentales ya establecen automáticamente. Esto antes generaban departamentos enteros mucho más simplificado. Ahora son cada vez más complejos los flujos de aprobación, más gente interviene y se gestiona con una sola persona a tiempo parcial. Bueno, esto es lo que yo llamo el entorno común de datos. No sé si me estoy enrollando muchísimo. Yo creo que no. Yo creo que voy rápido, ¿no? Bueno, no quería enrollarme mucho y además como no son diapositivas de estas muy Hollywood, pues a lo mejor son menos interesantes, pero este lo aproveché además de mi amigo Iván Guerra, de la que teníamos preparada para BIM, que al final no pudimos dar, era cambiada de forma, la que tenemos en la ISO 19650, cómo es el proceso de trabajo de la documentación, más bien la información, porque en el entorno común de datos tenemos mucho tipo de información. Trabajo en curso, en el que trabajamos, pero es que el trabajo en curso, cada uno trabaja donde quiere, trabaja en su OneDrive, en su SharePoint, incluso en su Autodesk BIM 360, en el design, en Dropbox, de muchas maneras, en servidores. Cada empresa de esas 20, 25, 30 empresas que pueden llegar o más, en un mismo proyecto trabajan de una manera en su empresa que tienen establecidas con sus procesos. Hay un compartido, que es la parte donde está aprobado para compartir con los otros equipos, donde entra la problemática ya de la coordinación de disciplina, las interferencias que hemos estado viendo, cuál es la información válida y no válida. El publicado, que es ya la autorizada para su uso, en obra es la que ya se puede construir y luego se va archivando. Entendiendo este archivado, a mí me gustó mucho, Iván, que lo fue dejando por aquí, porque es verdad que el archivado se tiene que comprender como un archivado en cada una de las fases, lo que queramos archivar. Y luego, al final, hay un gestor documental, ThemeProject, Aconex, hay muchos más, en el que se le da validez a todas esas entregas y se establecen los flujos de aprobación. Bueno, pues aquí hay muchos software, muchos entornos comunes de datos, muchas plataformas, desde estas, que pueden ser de las más baratas a las más complejas, dependiendo de cada empresa, hasta publicado en compartido, que es la que más utilizo yo en los proyectos en los que estoy, que es la de Autodesk BIM 360, que tiene mucha facilidad, una visualización muy buena, puedes trabajar, además la gente lo conoce bastante,
es bastante amigable y al final nos damos cuenta que tenemos alguna manera que conectar todo esto para realmente establecer que la información que está en todos los sitios sea la misma, sea actualizada. ¿Cuál es el problema? Las copias que tenemos en un sitio para un subcontratista, una copia para uno de diseño, para otro de instalaciones. Eso ahora mismo, a través de Autodesk Forge, es en mi último proyecto en el que estoy trabajando, que sería BIM 360 Admin Tools, en lo que creamos es herramientas que lo que hacen es saber sincronizar, copiar, donde nosotros queramos, teniendo muy claro en cada momento dónde está la información actualizada. Por ejemplo, si lo queremos tener al mismo tiempo que ese compartido y publicado, lo queremos tener en nuestro SharePoint, en nuestro servidor propio, lo vamos a tener perfectamente sincronizado por herramientas de administración. Al final, en lo que ha llegado un poco el desarrollo, el hilo conductor de esta pequeña charla anti-BIM y de la responsabilidad que estamos teniendo en los proyectos ahora, con la cantidad de información de la que depende tanta gente y que da absolutamente por válida, la tenemos establecida en muchísimos contenedores sin control y que debemos establecer. Y yo creo que ahora la ambición máxima de este entorno común de datos que tiene muchos entornos comunes se nos está yendo absolutamente de las manos y tenemos que aprender a gestionarlo. Tenemos que aprender a gestionar esa información, esas empresas, esas personas y tenerlo controlado. Bueno, pues esta herramienta lo que ayuda es hacer precisamente eso. Lo que partió siendo una herramienta personalizada para empresas, ahora ya lo vamos a tener ya en la App Store de Autodesk, porque es verdad que es muy válida para mucha gente, la estamos utilizando y lo que se puede hacer, y mucho más, es sincronizar con todo tipo de plataformas de conexión para tener actualizada toda esa información, gestionar permisos y proyectos masivamente, controlar cuotas, controlar permisos directamente desde la herramienta en la nube, gestionar usuarios y sobre todo lo que está ahora, y lo creo que es uno de los mayores avances, cuando me piden a veces, oye, ¿y esto de BIM 360 Tools exactamente qué hace? Bueno, pues una buena explicación sería que somos el Amazon de los entornos común de datos. En realidad tenemos un paquete en un sitio y lo llevamos a otro. En realidad nosotros lo único que hacemos es llevarlo de un sitio a otro. Eso sí, nos comprometemos a hacerlo en determinado momento, no fallamos nunca, lo dejamos todo bien trazado. ¿Y qué pasa? Y volviendo al principio de toda la charla, que decimos, hombre, ya que llevamos ese paquete de Amazon, que es la información de un contenedor a otro, debe existir un cuadro de mando, como el del principio, algo que analice los datos, que haga un análisis de lo que ese gestor, ese BIM manager, ese cliente, ese promotor, quiera saber qué está pasando con los datos, dónde se mueven, qué calidad. Todo eso está en un cuadro de mandos personalizado con la información que va de un sitio a otro. Finalizando un poco, bueno, este proyecto, pues que evidentemente, como veis, es... Bueno, hay un pequeño vídeo de funcionamiento que no lo voy a pasar, evidentemente, todo, pero se loguea directamente de Autodesk como cualquier aplicación, ningún problema. Y es bastante sencillo, en la que puedes dejar sincronizado, planificado todas las exportaciones, sincronizado actividades y que trabaje por ti continuamente en labores de información que son muy importantes, muy repetitivas y que ahora mismo quitan la mayor parte del tiempo de un BIM manager que tiene que estar a cosas más importantes. Porque, ojo, como empezaba antes, nos hemos metido en un problema con esto del BIM. Tenemos que hacer demasiadas cosas, demasiada responsabilidad que nos hemos ocupado nosotros en engrandecer. Pero bueno, quería terminar con esto, no haberme alargado mucho, siento no haber puesto fotos de obras y haber intentado un poco exponer las inquietudes ahora que tengo... Cierro por aquí.
Bueno, por tanto he cambiado un poco. No sé si todo el mundo estaba interesado un poco a hablar de gestión de la información, algo un poco menos Hollywood, menos vistoso de lo que sería una obra. Pero bueno, mis inquietudes, y además es que como estoy viendo que hay gente que sabe muchísimo más que yo de todo esto, pues yo estaré encantado que comentéis vuestra opinión sobre la responsabilidad tan grande que tenemos ahora mismo en obras y proyectos en la gestión de toda la información en la que todo el mundo piensa que porque está en un modelo es perfecta. Muchas gracias. Si os parece, damos la palabra a todos los asistentes, ya sea por escrito en el chat, ya sea de viva voz. Bueno, hay una pregunta en el chat, si no me equivoco, de Ignacio Miguel, que dice, disculpen la consulta, ¿este entorno permite el uso de contenedores? No sé si alguien puede responderlo. Y si la pregunta es clara, sino que nos la explique mejor. Claro, no sé yo si es a la última herramienta mía de 2060 Tools o si es todos los entornos comunes de datos. Y se refiere a la utilización de, pues sí, de Dropbox, de SharePoint, de Amazon, de todos los que son contenedores de información en la nube que todas las empresas utilizan. Y se pueden utilizar todos. Y si hay alguno que no, pues se conecta, se hace el conector y ya está. Sí, de un espacio a otro en la nube, pero no solo de exportación como copia de seguridad, sino es sincronizado. ¿Cuál es la idea? La idea es que siempre esté una información en un solo sitio y se replique donde tú quieras y se sincronice. Y todo a través, eso sí, del entorno BIM 360, ¿de acuerdo? Si es, puede ser que una información esté solo, a lo mejor en el SharePoint de una persona que utilice la parte de gestión económica, que solo maneja él, y lo sincronice desde su SharePoint a BIM 360. Eso también vale. O sea, vale ida y vuelta y sincronización, por supuesto, con la gestión de cambios, de absolutamente todo. Entre los niveles de detalle del NiceTheme, ¿cuál consideraste un reto? O sea, mi responsabilidad era en la estructura, únicamente, y el reto lo he puesto en la imagen, la primera imagen. La primera imagen era cómo se podía construir esa barbaridad con bases de datos. Y al final, lo que era modelar todo, absolutamente se partía de bases de datos y se generaban las cuantificaciones a partir de bases de datos, se construía a partir de bases de datos. Para mí, eso fue el mayor reto, darte cuenta, pero que eso lo facilitaba y lo hacía posible. Evidentemente, esa obra, sin la tecnología actual, bueno, hace 2 o 3 años, era absolutamente imposible. Generar una obra así con todas las barras de una estructura de ese tipo, con todas las barras diferentes. No era posible. Yo creo que ese fue el principal reto y posiblemente lo que me ha marcado en las directrices que he ido haciendo a continuación. Si alguien no tiene una percepción anti-BIM y piensa que no, que somos capaces de todo, también lo puede decir. A ver, hola, yo vengo del sector Facility. Al día después de la finalización de las obras, ¿cómo puede ayudarnos toda esta gestión de la información? Pues es absolutamente clave y encima ahora ya se empieza a pedir. Sin que el cliente tenga pensado exactamente qué te va a pedir en sus modelos, qué va a querer, que no tiene por qué ser absolutamente, que puede ser totalmente diferente a lo que se necesita para la construcción. Pero si el cliente, cuando no estás en el diseño, y esto en cualquier charla de las de Javier García Montesinos, por ejemplo, lo explica muy bien, si no hay un cliente en el diseño en el que ya tenga claro, o una persona evidentemente que le asesore, que ya tenga perfectamente claro qué va a requerir los modelos que tú vas a dejar cuando termines el edificio, qué información, qué parámetros, que puede ser pocos, muchos, los que necesita el cliente, evidentemente no va a valer para absolutamente nada. Nos valdrá para construir, para el diseño, pero para Facility. Y luego, como ocurre en la mayor porcentaje de los casos que conozco, pues se hace a posteriori. Entonces, igual, es que es la misma gestión de la información, tiene que estar ya pensada desde muy al principio.
pero yo no soy experto absolutamente en nada de Facility. Luego, ¿cuál es el entorno legal de trabajo colaborativo en la nube? Responsabilidades. Gran pregunta. Me hacéis todas unas preguntas de las cuales no puedo responder, pero bueno, el entorno legal, ahora mismo en la última BIM que hubo una ponencia bastante interesante que puedes rescatar, están en YouTube, hablando de este tema, una persona que sabe muchísimo más que yo de esto. Actualmente en los proyectos de obra en los que yo he estado, la parte de responsabilidad legal al final es en el gestor documental, en lo que es aprobado por el cliente y queda reflejado, que suele ser PDFs, ojo, y no modelos, aunque se piden también modelos, no suele ser lo que es contractual. Por tanto, eso es un cambio muy importante que tiene que haber a medio plazo. Yo creo que todavía no estamos preparados para ello. ¿Se adapta la configuración de esta arquitectura a la norma ISO específica para BIM? Me he perdido un poco en la pregunta. O sea, la ISO que yo he explicado no es la norma BIM. Eso que quede claro. La 16.950 es una ISO de gestión de la información, sea BIM o no sea BIM, para la arquitectura y para la ingeniería. Y solo habla de eso, y además de términos muy generales en las que cualquiera se puede certificar siempre que tenga unos procesos adecuados para gestionar la información. Y es uno de los mensajes más importantes que yo he intentado hablar hoy, que no es que sea la ISO ni te va a decir cómo se hace, pero son claves tener los procesos de gestión de la información establecidos, porque si no es un desastre. Pero BIM o no BIM, sea CAD, sea modelo, sea lo que sea. Javier, mira, Javier, ¿qué tal? No, les gusta más escribir, a la gente, más que decirlo. Javier tiene una responsabilidad muy grande con muchos proyectos en Vía Célere y es una de las personas a las que me refiero cuando hablo de la responsabilidad que tenemos con la gestión de la información del BIM. Y para revisar, utilizamos la herramienta, bueno, BIM 360, lo que se utiliza es para ese compartido que tenemos, cuando ya las disciplinas lo tenemos y lo publicamos. Primero lo compartimos, es un visualizador interesante para compartir con todo el mundo y con el cliente según los procesos que tenemos establecidos. Lo que es aprobación como tal se realiza por gestor documental, que tiene ya sus procesos de aprobación, pero como digo, lo que se aprueban son planos. Normalmente en las obras que conozco, yo no he tenido la suerte de estar en ninguna obra en la que se aprueben modelos. O sea, debería ser a lo que tendemos, pero ahora mismo se aprueban por lo general. Bueno, alguno de vosotros seguro que sois punteros, seguro que se pueden aprobar modelos. Yo no he trabajado en ninguna obra que se aprueben modelos. Se utilizan y todo el mundo sabe, o debería saber, que los planos salen de los modelos, pero se aprueban planos. Y además se aprueban PDFs, que no tiene mucho sentido. Pero bueno, eso es otra historia para otra charla. Pero sí, por supuesto, no lo he dicho. Evidentemente en BIM 360 ahí se pueden hacer flujos de aprobación con tus plazos, con los roles, quién puede, quién no puede, o sea, se puede hacer perfectamente. Quizás hay otros gestores documentales, más tipo ThemeProject o Aconex, que están más pensados para ello y tienen un poco más de flexibilidad, quizás. Pero vamos, BIM 360, por supuesto que se puede utilizar para procesos de aprobación. Bueno, también está José Ariza. Sí. ¿Quién mejor que él va a hablar de si se puede aprobar o no con BIM 360? José, ¿y algo? Buenas. Sí, estoy por aquí, escuchando tu charla anti-BIM. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, me ha gustado mucho tu presentación, por cierto. Bueno, muchas gracias. Cuando voy viendo aquí voy a pasar pantallas de todos los que estabais y si lo llego a ver antes me hubiese puesto más nervioso.
No sé si se nos ha quedado algo. Bueno, de todas maneras, ya sabéis que siempre hay un postpartido, que se puede preguntar cosas. Bueno, que antes de cerrar, muchas gracias por la invitación a Boutique. Ahora me dirá qué le ha parecido. Esto de ir a un sitio que no te pregunten ni lo que vas a decir, si que vas a hablar bien o mal de alguien, eso está muy bien y bueno, me he sentido como en un bar tomando algo, hablando de esto, así que encantados y muchas gracias a todos por aguantarme más de una hora casi, bueno, casi una hora. Es que aprovechando que Óscar ha hecho referencia, como no, a todos los desarrollos que está haciendo o que ha hecho dentro de Forge, para nosotros será un tema capital y ya está diseñado y anunciaremos en próximos días, porque para eso lógicamente tenemos la responsabilidad de ser un Learning Partner de Autodesk, anunciaremos el primer programa de formación oficial sobre Forge, que va a tener, de hecho, dos programas, uno de iniciación, puesto que hay gente que no haya tocado ni haya trabajado con ese entorno, y otro avanzado. Ya os llegarán más noticias de con quién lo vamos a hacer. Evidentemente es un proyecto de colaboración de Boutique con una de las consultoras o compañías que está, vamos a decir, autorizado dentro de ese ecosistema de Forge. Será fundamental apoyarse y colaborar con un player muy importante y lo haremos público en próximos días. Y en principio, también os puedo compartir y anunciar las fechas, comenzaremos a finales de septiembre, con lo cual la gente tiene todo el tiempo del mundo para descansar en agosto sus cabezas y en septiembre prepararse para lo que viene, que creo, repito, es una tecnología capital. Pues sí, ya lo es. Yo no... Luego en próximos años, quien no esté ahí creo que va a estar en fuera de juego. Pues no, yo no tenía ni idea, pero bueno, muy bien visto, lo recomiendo a todos. A mí me parece que sea el de iniciación, sea alguien incluso que no vaya a programar, tener esos conocimientos mínimos yo creo que es clave para todos, en serio. Y en el futuro, como bien dice, tanto la virtualización de la primera parte, que vamos, o sea, yo creo que si hay algo claro va a ser la virtualización y por supuesto el trabajo en la nube. Y Forge va por ahí, es por donde se dirige Autodesk y yo creo que en los próximos años todo el desarrollo parece bastante evidente que va a ser en la nube. Y justo, Evelio, esperaba tu pregunta, pero por supuesto, para que veas que lo de la virtualización es por ti. Y la programación en la nube parece bastante claro y muy bien por Boutique por montar el curso que no sabía, pero me parece muy bueno. Creo que me voy a apuntar yo también. Bueno, pues validación, revisión, dice Andreevich, revisión de modelos virtuales en vez de planos PDF. Sí, está claro que vamos por ahí y no es muy incomprensible y a la vez yo creo que esa validación, revisión de modelos virtuales, el problema ahora es ya un problema casi generacional. O sea, yo creo que todo el sector no está preparado todavía para ello y es cuestión de tiempo. Por tanto, ojo con los que estáis ya, ojo con vuestra responsabilidad, ojo con lo que os ponéis a la mochila, pero evidentemente todo pasará por la revisión y validación de modelos tarde o temprano y será en la nube, eso seguro. Bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.